Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los hijos, pero también con los padres. Véanlo ustedes aquí en pantalla. Mi hijo es adoptado, mi hija es adoptada. ¿Cómo se lo digo? Aunque pareciera que no muchas veces ocurre esta situación, seguramente pensamos pues que se torna un momento crítico, un momento difícil para poder comunicar esta situación. Pero ¿no será que esto se debe a ciertos paradigmas culturales que tenemos, a falta de información de lo que debe ser la concepción, la crianza, la formación de los hijos? Pues para todo esto y mucho más, hoy esta especialista en la salud emocional, pilar del Carpe Diem y querida amiga de Cadena Sur, está aquí con nosotros. Nuestra querida psicóloga Olga Valerio Torres, a quien saludamos con mucho gusto. Maestra querida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con todos ustedes, agradecida de empezar este mes de mayo con salud y con mucho trabajo. Muchas gracias por la invitación, Abel. Gracias a ti, maestra. Y la verdad es que es un tema que sí nos invita a la reflexión porque lo que tú nos hablas acá sobre este pensamiento de los mitos de la adopción que dice, la pregunta no es cómo entender, sino cómo y por qué imaginamos durante tanto tiempo que no entendía. Vaya que sí hay profundidad en esto, maestra. Claro, es que fíjate que cuando nos llegan de repente algunos comentarios de que el hijo es adoptado, y que están esperando algún momento de la vida para decírselo, o están esperando que en ningún momento de la vida se lo tengan que decir, ¿no? Más bien, se lo ocultan como si fuera vergonzoso, como si les generara culpa, como si fuera algo de lo que no se puede hablar. Y entonces partimos de la idea, pues, de que los niños como que no entienden. No entiende. Entonces, pues como no entienden, pues no les explicamos, ¿no? Que sigan sin Claro. entender. Y la idea precisamente es, la pregunta no sería, ¿sí se lo digo o no se lo digo? Más bien es, ¿cómo se lo digo? Porque sí se lo tengo que decir. Es decir, no puedo negarle al niño la posibilidad de saber su origen, de saber quién es, de saber de dónde viene, de conocer sus orígenes, porque es parte de tu historia. Entonces, tú tienes derecho a saber eso. Además, si se lo ocultamos, porque según no entiende, lo único que pasa es que postergamos algo que de todos modos tiene que pasar en algún momento. Y desafortunadamente, cuando la familia lo oculta, pues ya sabes, ¿no? Nunca falta un primo que se le sale, un vecino que empieza a hacer comentarios y el niño se queda así, o el joven se queda así como, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Cómo que yo no soy de la familia, no? O a la muerte de los padres, pues resulta que sale, ¿no? Pues que tú ni eres de la familia. Sí. O sea, a ti te recogieron mis papás, pero tú O, tu hermano eres, ¿no? o comentarios inapropiados, digamos, en los compañeros de la escuela, muchas veces cuando el color de piel o las facciones físicas son diferentes, maestra. Sí, o que no se parece nada, ¿no? A la familia. Entonces empieza todo eso. Por eso este asunto de que el niño no entiende, en realidad es un error porque el niño sí entiende. O sea, lo que nos dicen los estudios es que el niño entiende las palabras desde antes que empiece a hablar. Entiende el tono y todo. Entonces es muy importante quitar ese mito de que los niños no entienden, porque sí entienden, y esto no habría que ocultárselo. O sea, la premisa inicial es que el niño no debería
desconocer que es adoptado. Debería saber desde siempre que al niño se le recibió con amor en esa casa, que al niño se le esperaba en esa casa, que el niño es amado desde que los papás adoptivos supieron que iba a llegar a esa casa. Sí. Obviamente eso nos deja el trabajo de que en algún momento a lo mejor el niño quiere saber qué pasó con sus papás. Claro. Pero es un trabajo al que le tenemos que entrar cuando decidimos adoptar a un niño. Y esto que tú nos traes acá, maestra, hace recordar lo que decía mi abuela paterna, que decía que es más hijo el que cría que el que engendra. ¿Por qué lo digo esto? Por esta situación que dices acá sobre el prejuicio de la parentalidad, que está fundada necesaria y únicamente en lo biológico. Y ese es un prejuicio, evidentemente. Sí, hay el otro mito de la adopción es que pues solo es madre o solo es padre el que engendra, ¿no? El genitor. Pero no, más bien el genitor puede felizmente también ser el progenitor, pero no siempre es así. Y eso no le quita méritos a quien cría. Entonces, ese prejuicio de que solo los hijos de sangre son parte de la familia es un error. Hay que romperlo. Si hubo un deseo de una madre, de un padre, de tener a ese niño en la casa como parte de la familia, es parte de la familia, es su hijo. No todos los hijos nacen con el ADN de uno. A veces hay hijos que nacen también del amor, del deseo de tener a ese niño en la casa formando parte del cuadro familiar. Ahora, qué importante esto que nos traes acá sobre las reflexiones y pensamientos de François Dolto, que dice, 3 segundos bastan a un hombre para ser progenitor. Ser padre es algo muy distinto. En rigor, solo hay padres adoptivos y todo padre verdadero ha de adoptar a su hijo. ¿Qué tal? Fíjate que si tenemos que revisar sobre adopción, hay que leer a muchos autores. De hecho, les estoy poniendo los nombres de los autores para que quien esté interesado pueda buscarlos y lea sobre el asunto. Pero uno de los que más habló sobre este tema fue Dolto y Manoni también, ¿no? Pero en Dolto encontramos esta premisa básica que dice, pues, que para tener un hijo, pues rápido, ¿no? Para procrear un hijo, para crear un hijo, ¿no? Para darle su ADN. Pero para ser padre, hay que adoptar a ese hijo. Es decir, hay que mirarlo como parte de uno. Es decir, el ejercicio de la paternidad tiene que ver más con que el padre adopte a ese niño como suyo. No siempre pasa. Aunque sea el progenitor, no siempre pasa que el padre adopte al niño como suyo. Dice, ay, es hijo de ella, y punto, ¿no? Pero no lo adopta como suyo. El proceso del papá para adoptar a un niño es diferente del de la mamá, en el sentido de que la mamá desde el principio empieza a sentir en su cuerpo cambios, situaciones, y entonces empieza a adaptarse a la maternidad desde antes que el niño nazca. En el caso del papá, no. Él los ve esos cambios en ella, pero él no lo experimenta físicamente como ella, por razones lógicas, ¿no? Sin embargo, los papás que están como más conectados se empiezan a poner el asunto de ejercer esa paternidad y empiezan a adoptar a ese bebé desde el embarazo. Aunque realmente el impacto más grande para un papá es cuando ya tienen al bebé enfrente, la primera vez que lo ven, y dicen, ahora sí, ¿no? Es una realidad, esto ya es cierto, aquí está mi bebé, y lo abrazan. Y entonces lo adopta, emocionalmente hablando, adopta a ese ser humano recién nacido, o del tamaño que sea cuando lo adopte, empieza a quererlo, es decir, lo empieza a incluir en su historia, lo empieza a incluir en la historia familiar y le da un lugar en su vida y le da un lugar en su familia.
Por eso aquí dices tú, en las certezas relativas a la adopción, el niño o la niña tiene derecho a historizarse y a simbolizar su vida en torno a la verdad sobre su origen, maestra. Sí, en esa frase de Dolto que les pongo a un ladito, que dice, al reconstruir su infancia el sujeto entenderá un pasado de acuerdo con su deseo. A ver, el tema... Es de Manoni. De Manoni. El tema con la adopción es que si le ocultamos la verdad al niño, entonces está el deseo de los padres, pero no está el suyo, porque una parte de su historia no se encuentra. A ver, obviamente entiendo que hay historias de adopción con una historia de abandono o de tragedia muy grande, muy fuerte, y que dices, pero es que ¿cómo le digo al niño, no? Es que ¿cómo le digo al niño que su mamá lo abandonó? ¿Cómo le digo al niño que su mamá murió en circunstancias complicadas y que así lo encontramos, en situaciones de guerra o de pobreza extrema, ¿no? O situaciones políticas conflictivas, o cosas así, ¿cómo se lo digo, no? Bueno, para eso hay que acudir, por supuesto, a un especialista para que nos ayude a hacer ese proceso. Pero sí lo tiene que saber. O sea, el niño sí tiene que saber esa parte de su historia para que él empiece a construir con ese pasado su propio deseo. No el deseo de sus papás adoptivos, sino el suyo. Porque nadie puede vivir sin su propio deseo. Sí. Tienes que conectarte con tu deseo, porque si te conectas con el deseo de tus papás que querían que tú fueras médico y pues a ti no te gustaba la medicina, pero estudiaste medicina porque tu papá quería, pues terminas ejerciendo una carrera que no te gusta. Claro. Con ese ejemplo, les quiero decir que si uno no encuentra su propio deseo y siempre está en función de lo que los otros quieren, entonces la persona no encuentra su lugar en este mundo, no es feliz, no se siente bien, entonces al niño siempre le hace falta algo, ¿no? El niño que no sabe esa parte de su historia, siempre le hace falta algo, siempre está como en deuda, como que algo no le cuadra, no le checa, ¿no? Porque está trabajando más en función de las otras personas que en función de lo que él quiere. Entonces su primer derecho es a saber que no es parte biológica de esta familia, que tiene una historia que puede conocer, que le podemos acompañar a conocer, que podemos estar con él para que la conozca, pero que en esta familia es muy amado, ha sido esperado, ha sido deseado, ha sido recibido con mucho amor, y poderle dar chance a ese niño, pues de que tenga sus propias palabras, ¿no? Que finalmente es como algo que se le negó de inicio y que por la razón que haya sido, ¿no? No estamos culpando a los papás biológicos, ¿no? Porque hay circunstancias diferentes en las que el niño queda en situación de adopción, ¿no? Claro. O sea, hay papás que sí no quisieron tenerlo, pero hay papás que no pudieron tenerlo consigo. Entonces, las circunstancias son diferentes y el niño tiene que saber estas situaciones. Muy bien. Amigos de Cadena Sur, la psicóloga Olga Valerio Torres nos está hablando de este tema que ustedes tienen aquí en pantalla. Mi hijo es adoptado, mi hija es adoptada. ¿Cómo se lo digo? Y bueno, ella nos está hablando de estos deseos de los niños, pero ahora no solamente tenemos que hablar de los deseos, sino de los derechos psicológicos de los niños que son adoptados. Esto es justamente de lo que nos va a hablar ella regresando de este corte. Regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien.
Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en esta noche de Carpe Diem y esta noche estamos hablando sobre este tema que pareciera ser tan polémico, pero seguramente no lo debe de ser. Mi hijo es adoptado, mi hija es adoptada. ¿Cómo se lo digo? Y la psicóloga Olga Valerio nos está guiando en este proceso precisamente de cómo tomar este caso, cómo abordarlo, cómo decirlo, pero sobre todo lo importante que es conocer de los derechos psicológicos de los niños y las niñas adoptados. ¿Cuáles son estos derechos, maestra? Pues bueno, el primero, te decía, es conocer su origen. O sea, no hay un momento en el que tú le tengas que decir así como que, bueno, a los 7 años siéntese con el niño y empiece a decirle, no. Porque todos esos años que el niño no lo supo, va a decir, ¿y por qué no me lo dijeron, no? O sea, el niño de entrada tendría que saber que es adoptado, que es recibido con amor en esta casa. Y dependiendo de su edad y de su situación, se le irán comentando las cosas que los papás adoptantes saben sobre su origen y le podrán también informar sobre la posibilidad de saber más sobre sus padres de origen si el niño lo desea. Entonces, aquí en la diapositiva que les puse decíamos que quienes han sido separados de sus padres tienen derecho a la construcción de una imagen integrada y realista de sus progenitores, reconociendo la historia de su origen. A ver, no podemos construir sin cimientos. Y los cimientos de ese niño, sean dolorosos o no, nos gusten o no, no empezaron con la familia adoptante, empezaron con la familia de origen. Entonces, él tiene derecho a construir su historia a partir de la realidad, a partir de lo que es cierto. Porque imagínate, de cualquier manera el niño adoptado en algún momento se va a dar cuenta que no es parte biológica de esa familia. Y cuando se dé cuenta, se va a sentir engañado. ¿Cómo te sentirías tú, no? De haber construido una familia, de haber tenido una idea acá en tu cabeza de que tú eras hijo de y que tú naciste. Es que hay papás que hasta dicen, y cuando tu mamá estaba embarazada de ti, y luego se enteran que no es cierto, ¿no? Esa situación los choquea mucho. Claro. Dicen, entonces, ¿en qué otra cosa me mintieron, no? Entonces, ¿qué es cierto en mi vida y qué no es cierto en mi vida? Entonces se pone en duda todo, hasta el amor. Y eso es lo que no debería quedar en duda. El amor tiene que permanecer. Ahora bien, aquí en la segunda diapositiva sobre los derechos nos dices, tiene derecho a hablar de lo que necesita o desea y así implicarlo en este proceso como protagonista y no como quien solo sigue el guión de alguien más. Él tiene derecho a ser el protagonista de su historia y no a que el guión se lo dicten sus padres adoptantes. Él tiene derecho a saber cuál es su origen. Entonces, negárselo es cerrar una parte de su historia que le da sentido y significado.
y que le puede ayudar a construir su identidad y su personalidad. O sea, imagínate, estamos hablando de algo tan básico como eso que te hace ser tú. Entonces, si tú creces sin esa parte de ti y de repente te enteras, como pasa siempre, ¿no? O casi siempre que se enteran fortuitamente de que son adoptados, pues la situación se vuelve muy caótica para el adoptado y entonces pues no sabe qué es cierto. Aquí en esta diapositiva también les puse la historia previa del niño, es la que condiciona la forma de sentirse en el mundo y lo que espera del mundo. Fíjate qué importante es que el niño se sepa en un mundo seguro, en un mundo real, en un mundo donde le dicen la verdad por difícil que ésta pueda ser, para que él sepa qué hacer con esa verdad. Tendríamos que plantear este pensamiento que a mí me gusta mucho de Jean-Paul Sartre, que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y en el caso del niño adoptado, este principio es básico. Él será lo que él haga con lo que hicieron de él. Pero si le negamos esta parte de la historia, entonces le falta algo para poder construirse. Y el día que lo encuentre fortuitamente o por sí mismo, se va a sentir muy decepcionado de los padres adoptados. Esto se dice fácil, pero no lo es tanto, ¿no? Cuando ya estamos en el hecho clínico y nos dicen a los 13 años, pues la niña o el niño es adoptado. Y queremos decirle, y tú dices, híjole, y queremos que usted le diga, y dices, híjoles, a lo mejor lo van a decir conmigo, ¿no? O sea, yo voy a estar presente, pero yo no se lo voy a decir, se lo van a decir ustedes, ¿no? Claro. Y ahí dicen los papás, bueno, entonces después venimos y ya nos regresa, ¿no? Y al tiempo te enteras que el niño se enteró de la situación y que fue difícil y que de repente tuvo comportamientos erráticos, pues sí, porque es que su personalidad estaba cimentada en algo que no existía y cuando eso se cae, pues se viene abajo. Imagínate tú nada más gran parte de su identidad, ¿no? Como ser humano. Esto que nos estás hablando, maestra, ya forma parte no solo de los deseos y los derechos psicológicos, sino de las particularidades de la historia del niño adoptado, porque aquí nos hablas de abandonado, abandonada, entregado, integrada por pobreza extrema y más situaciones aquí. Sí, sí, algunos niños pues son abandonados o son entregados, es decir, no fueron abandonados por sus papás, fueron entregados voluntariamente por sus papás por distintas situaciones, a veces por pobreza extrema, o sea, hay casos de mamás que dicen, si yo no como, él no va a comer tampoco, entonces yo no lo puedo tener así, yo estoy mal, yo soy muy pobre, yo no puedo tener un hijo, no lo puedo criar, entonces lo das, pero no lo estás abandonando, lo estás entregando. Es diferente abandono que entrega. Muy bien. Y a veces son entregados por crisis políticas o ambientales. ¿Te acuerdas aquel caso en el que llegó un tsunami terrible hace algunos años a Haití, ¿no? Creo, no me acuerdo bien. Así es, así es. Y quedaron muchísimos niños huérfanos, pero era una cosa terrible, ¿no? Y entonces empezaron a ser adoptados, incluso hubo problemas, ¿no? Porque a veces ni siquiera se daban cuenta bien, los daban en adopción nada más así. Entonces, esos niños tienen derecho a saber. Algunos ya sabían, pero otros estaban muy chiquitos, ¿no? Y a veces son entregados por enfermedad física o mental incapacitante, en el caso de las personas con esquizofrenia, que son conscientes de su problema y que dicen, no puedo criar a un niño, o sea, conmigo va a estar peor, no va a tener calidad de vida, y lo entregan con una familia que sí lo pueda ayudar, ¿no? O con personas que tienen problemas con drogas y que dicen, esto no va a estar bien para él y prefiero que no crezca en este entorno. Esos no son niños abandonados, son niños entregados. Muy bien. Y
Lo importante aquí es que los padres siempre creen que estarán mejor en otro lugar. Y aunque no lo parezca, una muestra de amor es decir, no quiero que esté conmigo porque yo no lo voy a tratar bien. Yo no puedo, ¿no? Entonces mejor lo entregan con alguien que sí tenga la capacidad económica, psicológica para atender a ese niño. Esos niños son entregados. Y de algunos desconocemos la historia, ¿no? Pero hay que decirles hasta donde nosotros sepamos cuál es el origen de él. Ahora bien, hay que ayudar a que el niño entienda cuál es la diferencia entre cesión, entrega y abandono. Esto es muy importante para su desarrollo. Claro, sí, hay historias de mamás, ¿no? Que desde el embarazo dijeron, yo no me voy a quedar con este bebé, necesito una familia que... Y entonces la familia llega, lo adopta, pero fíjate, ahí el error es, que llegan, y no hacen el proceso de adopción. En México se da mucho, ¿no? En América se da mucho, que no hacen el proceso de adopción, sino que llegan antes de que nazca el bebé, se hacen cargo de todo, incluso la partera da la carta de alumbramiento a nombre de la mamá adoptante y niegan ya que exista una mamá gestante. Y ya de ahí se llevan al bebé y lo crían como suyo. Pero evidentemente donde lleguen, pues se van a dar cuenta que la mamá nunca estuvo embarazada, que como llegó un bebé, todo el mundo lo sabe, ¿no? Okay. Todo el mundo sabe que ese bebé no es de esa familia, sin embargo la crían o lo crían como si fuera. Ahí hubo una cesión, eso hay que decírselo al niño, o sea, tu mamá no te pudo cuidar por tal o cual razón, vive en tal lugar, si tú la quieres ver, podemos ir, etcétera, ¿no? Y hay una diferencia en la entrega que te decía, es como estos padres que no pueden tener al bebé, pero por alguna razón física, psicológica, política, económica, etcétera, y que entregan al niño porque consideran que ellos no van a poder. Y el abandono como tal, o sea, una mamá que sí los dejó, por ejemplo, en el buzón, ¿no? Que hay muchos en Europa, ¿no? Dejan al bebé en el buzón. Pero ¿por qué hay buzones? Pues porque hay una situación económica, política, social complicada. O sea, ya llegaron a ese punto precisamente porque saben que todo ese proceso es muy complicado. Entonces, para salvaguardar la vida del niño, pusieron esos buzones para dejar ahí a los bebés. Eso es una situación de abandono, pero también habría que entender el contexto jurídico, político, económico de la comunidad donde ese niño es abandonado en esas circunstancias. O sea, todo es feo, ¿no? No está bonito, ¿no? O sea, para el niño obviamente no está bonito porque se enfrenta al rechazo. Como quiera que sea, dice, en algún momento me rechazaron. Y bueno, pero tiene que trabajar con eso. Y si lo pensamos bien, en realidad el niño adoptado no es el único niño rechazado. Muy bien. Hay papás, hay mamás que en cuanto nació el niño dijeron, ay, o sea, un niño. Y lo rechazaron igual. O desde la gestación, maestra, también. No querían y de todos modos lo tuvieron. Y es un niño rechazado. O sea, es un mito que solo el niño adoptado es un niño rechazado. Y de hecho, todos hemos sufrido rechazo en la vida, todos. Claro. Pues. El novio que no quiso andar con nosotros y nos cortó, la novia que se fue con otro, el trabajo que no nos dieron. Es decir, hay muchas maneras de rechazo. Hay que entender que el rechazo es parte de la vida y no solo parte de la adopción. Muy bien. Que tampoco es vergonzoso, ¿no? Todos vivimos. Maestra, cerramos el tema con esta última imagen que dice progenitor y o genitor, el dilema en la adopción. Fíjate que a mí me gusta mucho esta palabra de progenitor porque viene de dos vocablos. Pro, que significa ir por delante, impulsar, motivar, y genitor, que significa pasar el ADN. A veces somos progenitores
y algunos solo son genitores. Es decir, aquel que dio el ADN, pero por alguna razón ya no pudo hacerse cargo o no quiso hacerse cargo de ese bebé. Y el progenitor es el que puede ser el padre adoptante, la madre adoptante, que va adelante, responde por ese niño, lo motiva, le pone su apellido, le da una palabra, lo enseña al mundo, le dice que es deseado, que es querido. Ese es progenitor. Aunque no comparta el asunto de los genes, sin embargo, el amor está supliendo eso y el niño tiene derecho a saber que si bien es cierto en algún momento sufrió rechazo, también es cierto que en algún momento hermoso de su vida recibió todo el amor que todos los seres humanos nos merecemos. Maestra, en esta noche de Carpe Diem queremos todo el equipo de Cadena Sur y de la producción del programa, desde Eduardo Millán, Susana Zaragoza, Paula Loza, Janet Basurto, Oscar Davis, que es nuestro director de contenidos, Evaristo Torres, que es nuestro coordinador general. Todos queremos dejarte este abrazo, esta sensación este sentido de agradecimiento, pero sobre todo el abrazo afectuoso, porque sabemos que la próxima semana, el jueves de la próxima semana, 13 de mayo, es tu cumpleaños, maestra. Así es de que un abrazo muy fuerte por adelantado. Pero yo quisiera preguntarte, maestra, con todo el aprendizaje que tú tienes, con toda la experiencia y cómo has vivido la vida, ¿se van modificando los conceptos? ¿Hay prioridades ahora en un cumpleaños? Como que te fijas o le das más importancia a ciertas cosas que te permiten disfrutar más, ser más plena en esas áreas de tu vida. Platícanos, maestra. Ay, pues muchas gracias por la felicitación. Pues mira, voy a cumplir 52 años, primero Dios. ¡Wow! Y en medio de la pandemia va a ser mi segundo COVID cumpleaños. Y además me van a vacunar el 8 de mayo, así es que wow. Como que es el mejor regalo, ¿no? Sobre todo porque pues ves a tantos amigos que se fueron, que hubieran querido la vacuna y que desafortunadamente pues no llegó y que ya no están aquí. Entonces, pues profundamente agradecida por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia, por los amigos entrañables, por las lecturas, por la música, por la comida, por los problemas también que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a madurar, que nos ayudan a poner, como decías tú, las prioridades y decir, bueno, básicamente lo más importante creo que es la salud, el amor y el trabajo, ¿no? Yo creo que esas son como las 3 prioridades en la vida. Y aprender a ir madurando, a ir envejeciendo con todas las cosas padres que los años nos dejan, ¿no? Que es más experiencia, que es, pues no sé si más sabiduría, pero más conocimientos que tú puedes compartir y que tú puedes también aprender, porque siempre se aprende de toda la gente. Entonces, todas esas cosas padres hacen que vayas acariciando cada día, cada mes, cada año y digas, bueno, pues ya llegué acá. Yo espero así como que la vida me permita morirme de viejita, que ese es mi deseo, ¿verdad? No sé si se me va a cumplir, pero yo espero eso, ¿no? Morirme ya de viejita, habiendo hecho muchas cosas que amo, ¿no? Como estar con mi familia, con mis amigos tan queridos que ya extraño tanto, y que esperemos pues después de la vacuna ya, aunque sea, bueno, con todas las medidas, pero que nos podamos reunir aunque sea un ratito. Maestra, gracias por compartirnos tu amistad, tus conocimientos, tu experiencia, todo esto que tú has aquilatado en la vida, y nosotros muy agradecidos por coincidir contigo. Te dejamos un abrazote con todo el cariño, con todo el afecto y la admiración por ti como parte de la familia Carpe Diem. Muy agradecida por todo su cariño y bien correspondido. Gracias a todos. Gracias. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.